Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar con física, con la parte que comienza a estudiar el movimiento de un objeto, de los cuerpos, que es lo que se llama cinemática. Habréis visto ya en cursos anteriores conceptos tales como posición, trayectoria, velocidad, aceleración. Supongo que todo esto os sonará. Pues vamos a complicarlo un poco porque vamos a tratar estos conceptos vectorialmente, no escalarmente, es decir, vamos a introducir los vectores en estas definiciones. Así que vamos a empezar. Aquí veis una gráfica que está representada por dos ejes, el eje X y el eje Y. Bueno, para empezar vamos a comenzar definiendo qué es un sistema de referencia. Un sistema de referencia, ya sabéis que va a ser un punto que se considerará fijo y es el punto a partir del cual nosotros vamos a definir el movimiento. Normalmente para nosotros nuestro sistema de referencia va a ser el eje de coordenadas, el cruce de los dos ejes. En este dibujo veis que los dos ejes se miden en metros porque es la unidad en el Sistema Internacional de la Posición, y veis que hay dibujados en amarillo dos puntos, un punto A y un punto B. Pues el punto A va a ser la primera posición en la que se encuentra nuestro móvil con respecto al origen, y el punto B va a ser la última posición en la que se encuentra ese cuerpo. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué son esos vectores de posición que tenéis puesto aquí como RA y como RB. Si os dais cuenta, esos vectores, que ya sabéis que los vectores son flechas, si lo habéis tratado en matemáticas, esos vectores parten siempre desde nuestro sistema de referencia, que en este caso es el origen, y terminan en los puntos de posición exactos en ese momento. Este vector va a ser el vector de posición A y este va a ser el vector de posición B. Ahora, eso gráficamente. ¿Cómo se representa eso a la hora de escribirlo en un problema? Aquí os he puesto la ecuación general. X e Y van a ser las coordenadas. Y J son los que se llaman vectores unitarios de esos ejes, que posiblemente lo hayáis visto también ya. Esos vectores unitarios, el vector Y es el vector unitario que se corresponde con el eje X. Y el vector J es el vector unitario del eje Y. Esta M es de que se representa siempre en metros, ¿vale? Vamos a traducir esto a un ejemplo, al ejemplo del dibujo que hemos puesto aquí a la izquierda. El vector RA, ¿cómo lo escribiría? Pues aquí tenéis que este vector corta en el eje X en la posición 3 y en el eje Y en la posición 7. Luego, ¿cómo escribo el vector? Pues 3Y, que esto sería lo que representa el eje X, más, porque es positivo en el sentido positivo del eje, 7J. Metros. Y el vector de posición RB, igual. 8Y porque corta en la coordenada 8 para el eje X y 3J porque ahí corta en el eje Y. Os recuerdo, vector Y para el eje X, vector J para el eje Y. Podéis encontraros también estos vectores como coordenadas, simplemente. Pero bueno, ya lo veremos en algunos problemas para que veáis, para que podáis comparar. Otro concepto interesante en cinemática, el vector desplazamiento. Este vector desplazamiento se escribe con un incremento, esto es un triángulo, no es una A mayúscula, es un triángulo que se llama incremento variación de R, del vector de posición. Y se representa con esta fórmula. Incremento de R va a ser igual al vector de posición B menos el vector de posición A. Eso lo traduzco como vector de posición final menos vector de posición inicial. Siempre posición final menos posición inicial. Pero lo que se restan son los vectores. Y diréis, ¿y cómo se restan esos vectores? Pues si seguimos con el ejemplo que habíamos puesto, ese vector de desplazamiento sería RB, que es este que hemos calculado aquí, 8Y más 3J, menos RA, 3Y más 7J. Y ahora veréis lo sencillo que es esto, porque yo directamente sumo o resto los vectores Y por un lado y los vectores J por otro. Es decir, 8Y con 3Y, cuidado con los signos, 8Y menos 3Y, 5Y, y 3J menos más, ya lo sabéis, 7J menos 4J. Que no se olviden las unidades, que en física es muy importante poner siempre las unidades al final. Pues nuestro vector de desplazamiento sería 5Y
menos 4j. Eso calculándolo. ¿Cómo dibujo yo el vector de desplazamiento que no lo he dibujado en la gráfica? Pues es un vector, luego igualmente es una flecha que va a ir siempre desde el origen hasta el final. En este caso mi origen es el punto A y el final es el punto B. Luego esta flecha que yo acabo de dibujar aquí sería mi vector de desplazamiento, en este caso. Estos serían los conceptos más básicos sobre el movimiento: sistema de referencia, vector de posición, vector de desplazamiento. También está el concepto de la trayectoria. No tiene nada que ver con estos conceptos porque no es un vector. Ya sabéis que la trayectoria simplemente es la línea de puntos que se dibuja a lo largo del movimiento. Es decir, en este caso, por ejemplo, el móvil del punto A al punto B puede haber ido haciendo una trayectoria que no sea rectilínea. O sea que para nada la trayectoria tiene por qué coincidir con el vector de desplazamiento. No confundamos esos términos. Bueno, sigamos viendo un poco de teoría y ya veremos práctica con algunos problemas. Pasemos a la velocidad. Vamos a ver los conceptos de velocidad media y aceleración media, pero como magnitudes vectoriales, no escalares, que es a lo que estamos acostumbrados. La velocidad media, el vector velocidad media, se define como el vector de desplazamiento que hemos visto anteriormente, partido por el tiempo. Y os sonará la fórmula típica de velocidad igual espacio partido por tiempo. Pero si hablamos sobre vectores, sería vector de desplazamiento. El módulo de un vector ya sabéis que es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado. Y se mide en metros partido por segundo en el sistema internacional. ¿Cómo puedo dibujar yo el vector velocidad media? Pues lo tenéis aquí. Si tenemos un móvil que parte del punto A y llega al punto B, por ejemplo, con esta trayectoria curvilínea, en un punto C cualquiera, que yo he cogido este en concreto por dibujarlo en algún lugar, el vector velocidad media siempre va a ser tangente a la trayectoria, teniendo en cuenta o suponiendo que va de A a B, en ese sentido, ¿vale? Pues siempre va a ser tangente a la trayectoria. Ya sabéis que tangente es que corta en un único punto, por si os lo pidieran que lo dibujaseis. Y el vector aceleración media se va a calcular como la variación del vector velocidad partido por el tiempo. Si la aceleración os sale positiva, significa que la velocidad va aumentando, pero si la aceleración os sale negativa, significa que la velocidad va disminuyendo. Es decir, el cuerpo estará frenando. Y un problema muy típico es que interpretéis una gráfica. Existen varias, pero aquí he puesto un tipo. La gráfica que representa la posición en metros frente al tiempo en segundos. Y ahora, en una gráfica de este tipo os podéis encontrar varias líneas, ya sean curvas, rectas, y aquí he mezclado un poco todas. Veis que hay diferentes tramos. Vamos a ir uno por uno. En este primer tramo, si os fijáis, es una línea curva. Luego, en una gráfica posición-tiempo, siempre y cuando haya una línea curva, significa que hay aceleración. Es decir, el cuerpo no se mueve con velocidad constante, sino que esa velocidad va modificándose. Aumentando o disminuyendo, eso depende de la pendiente de esta curva. En este caso aquí tenéis que la aceleración es positiva. Sin embargo, en el último tramo, que también es otra curva, luego también tiene aceleración, es negativa. En este caso la velocidad disminuiría y en el primero la velocidad aumentaría. Vale, pues ya tenemos el primer tramo y el último tramo analizado. Segundo tramo, veis que es una línea recta con pendiente constante. Es decir, esto significa que la posición, que cortaría aquí, que la posición no cambia en todo este tramo de tiempo. Es decir, está parado, la velocidad es cero. No tiene movimiento ese cuerpo. Y siguiente tramo, una línea recta con pendiente negativa, pero es recta, no es curva. Luego, si es recta, significa que no hay aceleración. Es decir, el cuerpo se mueve porque cambia de posición, pero se mueve con una velocidad constante. En este caso, la velocidad va a ser negativa porque la pendiente de la recta es negativa. Pero, como en el siguiente tramo, si la pendiente es positiva, la velocidad será positiva. Esto quiere decir
en el primer tramo que el cuerpo se está acercando al origen y en el segundo tramo que el cuerpo se está alejando del origen. Eso es lo que significa velocidad positiva o velocidad negativa, porque estas velocidades son constantes. Positiva significa que se aleja del origen con velocidad constante y negativa que se acerca al origen con velocidad constante. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para poner todo esto en práctica. Un móvil se encuentra en un primer instante en el punto 5,3, que es el que yo he dibujado aquí en la gráfica como punto A. Y al cabo de 2 segundos está en el punto -1,1, que es el que yo he llamado B. Si todas las unidades corresponden al sistema internacional, calcula vector de posición, vector de desplazamiento y módulo de la velocidad media en ese tramo. Vale, primero antes de nada, os dicen si todas las unidades corresponden al sistema internacional. Los datos que os están dando, o sea, estas coordenadas de 5,3 y -1,1, que son las que yo he dibujado, son de posición. Luego el sistema internacional son metros. ¿Vale? Segundo dato, no os piden que lo dibujemos, pero yo lo voy a dibujar para que así vayáis cogiendo práctica. ¿Cómo se dibujan los vectores de posición? Pues os recuerdo que es muy sencillo. Simplemente uno el origen, que va a ser mi sistema de referencia, con el punto. Ese sería mi vector de posición RA. Y luego, para el B, igual 1 el origen con el punto. Y este sería el vector de posición RB. Ahora, ¿cómo se calculan estos vectores? Pues muy fácil, porque las coordenadas nos las dan. Por lo tanto, RA va a ser, si el punto es el 5,3, será el vector 5i más 3j metros, porque el origen es el 0,0. Para el otro vector, el RB, como es -1,1, sería -1i o -i directamente, más 1j metros. Luego esto sería la respuesta del apartado A. Esos son los vectores de posición. Siguiente apartado, el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento, os recuerdo que se representaba con ese triángulo, que era el incremento, la variación, y que va a ser final menos inicial. O sea, en este caso va a ser RB menos RA. Que si decide dibujarlo es unir final menos inicial, es decir, va del A al B. Este sería incremento de R. Dibujado. ¿Cómo lo calculo matemáticamente? Pues incremento de R va a ser igual menos I más J, que es RB, menos 5I más 3J, que es RA. Y resto I con I y J con J. Resto o sumo, ¿vale? En este caso, como tiene los signos menos, por eso lo he dicho. Cuidado con los signos. Menos I menos 5I sería menos 6I. Y ahora, más J menos más menos 3J ¿vale? Metros, porque sigue siendo desplazamiento. Luego eso, metros. Solución del apartado B, ya la tenemos. Y ahora, último apartado, os piden el módulo de la velocidad media en ese tramo. Primero, para calcular el módulo, tengo que sacar el vector velocidad media, antes de nada. ¿Cómo saco el vector velocidad media? Pues el vector velocidad media va a ser igual al vector desplazamiento partido por el tiempo. Como el vector de desplazamiento ya lo tengo y el tiempo me dice el enunciado que son 2 segundos, solamente tengo que sustituir. Menos 6i menos 2j metros entre 2 segundos. Y divido. Divido de tal forma que hago menos 6i entre 2 por un lado y luego ya menos 2j entre 2 por otro lado. Es decir, menos 6i entre 2 se me quedaría como menos 3i. Y ahora menos 2j entre 2 menos j. Con sus unidades, metros partido por segundo. Y ahora, como me piden el módulo, no me están pidiendo el vector, lo que tengo que hacer es la raíz. El módulo
del vector velocidad media va a ser la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto sería raíz de 9 más 1, es decir, raíz de 10, que es 3,16 metros partido por segundo. Y esta sería la solución del apartado C. Esta es la del apartado B y la del apartado A son los dos vectores. Bueno, con este ejemplo tenéis un breve resumen sobre vectores de posición, desplazamiento y velocidad media. Si queréis más vídeos, más actividades sobre vectores y aceleraciones instantáneas, no hace falta más que dejarlo en los comentarios. Ya sabéis, suscribiros al canal.